Iglesia Betel y su campo presenta su programa Las promesas de Dios. Bienvenidos. Muy bien, damos gracias a Dios por estar nuevamente en Canal 8, tu nueva visión de aquí de Comalcalco, Tabasco. Deseamos bendiciones para todo el pueblo de Dios que está pendiente de este subprograma, Las promesas de Dios. Gracias a Dios porque hoy vamos a hablar de algunas promesas que son importantes a la luz de las Sagradas Escrituras. Esperamos que cada familia que ya está pendiente, pueda la familia estar hoy con su Santa Biblia dispuesto para leer las citas bíblicas que vamos a leer durante este programa que vamos a presentarles. Por este medio de Canal 8 saludamos a la licenciada Janet, a su amado esposo, deseamos bendiciones para ellos donde se encuentren, también a los hijos que Dios les ha dado. Saludamos a todos los muchachos que trabajan en esta empresa de Canal 8. Para ellos deseamos bendiciones, gracias a Dios por sus talentos, por sus habilidades, que ellos ponen acá para que este programa llegue a casa. Saludamos también por este medio a mi esposa que está en casa. Bueno, Dios te bendiga. Llueve demasiado por acá donde estamos en Canal 8. Y deseamos bendiciones para toda la iglesia Betel y su campo. A todos los hermanos de Atoyatempan, de Puebla, de Veracruz, de Tlaxcala y de muchas partes del mundo. Deseamos que Dios les bendiga. También saludamos a nuestro hermano patrocinador, nuestro hermano Agustín Guerrero, su amada esposa. Deseamos bendiciones y sabemos que a través de este medio, nuestro hermano Agustín, que nos apoya para traer la palabra. Gracias, hermano Agustín, Dios le bendiga, éxito. Esperamos que ahora el pan se venda mucho porque está fresco, está lluvioso y usted puede ir a buscar su pan de vida. Esperamos que vaya a la panadería más cercana, si está en Comalcalco, está en Cunduacán, o va de paso a Villahermosa. Ya sabe que entre Comalcalco y Cunduacán hay una panadería, Pan de Vida, donde usted puede adquirir su rico pan. Bien, pues saludamos a todos. Espero que Dios les bendiga ricamente a todos mis hermanos consiervos que también están pendientes de este subprograma. Pues vamos a la Biblia, vamos a buscar en el libro de Josué, el capítulo 1, el versículo 2. Vamos a leer completo este versículo de Josué, capítulo 1, versículo 2, dice así la palabra de Dios: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Vamos a tomar la palabra levántate para luchar por la fe. Ese es el tema que vamos a presentarles el día de hoy. Levántate para luchar por la fe. Vamos a orar pidiéndole a Dios de su presencia, que en este lugar, en esta cabina, pueda Dios manifestarse, que la palabra sea de mucha ayuda para todo aquel que está tratando de levantarse o que ha caído. Bueno, la palabra le ayudará a levantarse. Oramos a Dios. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, muchas gracias te damos por estar en este lugar para presentar tu palabra. Gracias, Señor, por este canal que es de gran bendición para muchas familias católicas, evangélicas. Esperamos que el tema a presentar sea de mucha ayuda y pueda ser de mucha edificación para todas las personas que están pendientes. Espero que les bendigas ricamente a través de la palabra, que tu Espíritu Santo hable a sus vidas. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues hermanos y amigos, vamos al tema que ya hemos mencionado.
Vamos a tomar la palabra levántate. ¿Por qué vamos a tomar esta palabra? Porque Dios la usó. Dios le dice a aquel joven llamado Josué cuando ha sucedido algo trágico. Moisés murió y ahora Dios le dice a este joven llamado Josué, levántate. ¿Qué significa esta palabra levántate? Levántate quiere decir mover de un lugar a otro, poner derecho a aquello que se está cayendo. ¿Qué es levantarse? Salir para vencer, salir para ganar la batalla, apoderarse de una victoria más. El levantarse es con inteligencia, es por estrategia, es por ingenio. La palabra levántate lleva algo de coraje, lleva algo que se va a determinar y se hace por la fe. ¿Qué sucede cuando nuestro carácter es un poco incontrolable? ¿Qué sucede cuando en el hogar encontramos diferentes caracteres? ¿Se han dado cuenta que no en toda la familia tenemos el mismo carácter? ¿Y qué tenemos que hacer para poder dominar, controlar ese carácter? Bueno, pues levántate y piensa lo que estás haciendo. Levántate, sé prudente, sé sabio, escucha un consejo que alguien te dará en tu caminar. La Biblia nos presenta un cuadro muy complicado para Josué. Josué había presenciado cómo Moisés ganaba la batalla, cómo él platicaba con Dios. El hábito que tenía Moisés siempre era platicar con Dios. Moisés dependió mucho de Dios. Desde el momento que Dios lo llama, cuando está cuidando las ovejas de su suegro Jetro, la palabra de Dios nos llama la atención cuando le damos lectura al libro del Éxodo, en el capítulo 3. Vamos a dar lectura a este pasaje muy conocido. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 3, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Un caso importante que la Biblia registra cuando Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro. Inmediatamente vio algo que estaba frente a él, una zarza que estaba ardiendo, pero no se consumía. Y esa curiosidad le llamó la atención a Moisés. ¿Por qué arde la zarza y no se consume? Se levanta Moisés para acercarse a lo que él está contemplando. En el momento que él está muy cerca, dice la palabra de Dios, que él dijo, iré y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? ¿Cómo Dios le llamó en esa época a Moisés? ¿Cómo te llamó Dios para servir dentro de la iglesia? ¿De qué manera Dios te ha llamado para que le sirvas? ¿Por qué te has detenido? ¿Por qué no te levantas a servir a Dios? Recuerda que cada creyente siempre le ha dicho a Dios, Señor, te quiero servir. Dios, quiero ser útil en tu obra. Señor,
espero que en este año te sirva, o en este día, en esta semana, en este mes, siempre le estamos diciendo a Dios, quiero servirte, pero te quedas sentado o te quedas sentada. Necesitas accionar, necesitas levantarte de ese conformismo, necesitas levantarte de donde has caído. Levántate. Mira, Dios te habla a través de la palabra. ¿Cuántas veces has escuchado la palabra de Dios, pero no accionas? Necesitas accionar, necesitas levantarte. Si estás deprimido o deprimida por algún detalle que surgió en tu vida, levántate. ¿Cómo vas a ganar la batalla si no accionas? ¿Cómo vas a ganar la batalla si no te esfuerzas? Por eso vamos a ver a través del mensaje de qué manera puedes levantarte, porque si has colgado los tenis, como dicen por ahí, ese dicho, ya no quieres nada, has caído de la gracia de Dios, te has alejado de Dios por algunas cosas que sucedieron en tu caminar, por algunos detalles que contemplaste dentro de alguien y eso te ha lastimado, te ha herido. ¿Por qué no reflexionas? ¿Por qué no hablas con Dios cara a cara, así como lo hacía Moisés? Moisés, cuando fue llamado a partir del capítulo 3, si le das lectura al capítulo 4 y todo el libro del Éxodo, vas a encontrar una gran enseñanza, que a partir de ese llamado que tuvo Moisés a través de una zarza, eso fue algo real, fue algo extraordinario. Cómo Dios le llamó la atención. Dios vio cierta habilidad en este hombre llamado Moisés. Dios vio cierta capacidad en él. Por eso Dios, a través de la zarza, le llama la atención. Moisés se levanta, camina, avanza, y entonces cuando él estaba cerca para ver la visión, Dios le habla, dice el versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y respondió, heme aquí. Y le dijo Dios, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dios habló a Moisés. Ahora Moisés dejó una escuela a Josué. Cuando Moisés le sirve a Dios en el caminar, ahí nace Josué. Josué inmediatamente se pone al lado de Moisés a trabajar, a apoyar, a respaldar. Gracias a Dios por aquellos Josué que hay en la iglesia. Gracias a Dios porque cuando el pastor llega a partir de la tierra, muchas iglesias se han quedado sin pastor. Bien dijo un pastor que también ya partió con el Señor. Dice, pastor, nos quedamos sin gallina. Ya no tenemos quien nos va a calentar. Ya no tenemos quien nos va a alimentar. Nos quedamos sin gallina. ¿Cuántas iglesias evangélicas o católicas se quedan sin un sacerdote ni un pastor? ¿Qué sucede cuando queda la iglesia sin pastor o sin sacerdote? Inmediatamente hay que ir a Dios, platicar con Dios, suplicarle a Dios para que Dios coloque el siervo de Dios que va a ocupar ese lugar. Bien, la Biblia nos dice que Dios habló a Josué. Moisés murió, lo sepultaron y ahora Josué queda al frente. Lea la Biblia, lea la historia de Éxodo, lea la Biblia para que se dé cuenta cómo Dios llamó a Josué. Josué, siendo muy joven, estuvo pendiente de todo lo que Moisés hacía. Llegó el día de entrar a la tierra prometida y Dios usó a Caleb y a Josué para ir a contemplar la tierra prometida. Y otros más que más tarde ellos murieron por incrédulos. Pero Caleb y Josué fueron valientes. Hoy necesitamos ser valientes en medio de la tempestad, en medio de todo problema que se está levantando a nuestro alrededor. Necesitamos ser un Josué, no un cobarde, un Josué.
necesitamos levantarnos para que podamos lograr una victoria más. La palabra del Señor nos motiva y le dice Dios a Josué. ¿Qué le dice Dios a Josué? Pasa este Jordán, pasa este Jordán. Ahora Josué va a enfrentar un obstáculo, un problema, pero él había aprendido mucho de Moisés. Para Josué no era nuevo todo esto, pero ahora le toca enfrentar este problema. Ahora no está Moisés a su lado, pero Dios le dice a este muchacho llamado Josué en el versículo 3, dice Dios, yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y Dios le da las indicaciones en el versículo 4 y 5, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Dios le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Qué promesa? Las promesas de Dios son fieles. Hermanos, amigos que están hoy escuchando la palabra, en el caminar, ¿cuántas veces nos hemos desanimado? Creo que muchas veces nos hemos quedado estancados por los problemas que se han levantado dentro de nuestra iglesia, congregación o nuestra familia. ¿Por qué no levantarnos? ¿Por qué no leer la palabra muy detenidamente? Y con la ayuda de Dios vamos a cruzar nuestro Jordán. El Jordán representa obstáculos, el Jordán representa problemas. Cuando tú veas un problema de cualquier tamaño, recuerda que para Dios nada hay imposible. Los problemas que estás pasando, los problemas que has vivido, ¿a quién le vas a contar tus problemas? ¿A quién te vas a acercar? ¿A qué amigo, a qué amiga, a qué persona cuando tienes problemas? ¿Dónde te vas a refugiar? Necesitas fe para acercarte a Dios. Recuerda que para acercarse a Dios, el Dios que habla a través de la Biblia, el Dios que nos habla a través de la naturaleza, Dios nos habla en sueños, Dios nos habla en visiones, Dios nos habla por profecía, Dios nos habla a través de la palabra. ¿Qué hacer con tantas cosas que hoy estamos viviendo? El mundo está en problemas, en conflictos, en rebeldía. Los días son difíciles, la humanidad camina triste, la persona duerme triste, despierta triste, porque hay mucha gente triste. Aparentemente parece feliz porque tiene economía, porque tiene una casa, porque tiene un empleo, pero en su interior hay una tristeza que está aumentando diario. Hay una tristeza que quisiera quitar de su interior, pero ¿cómo quitarla? Si no puedo quitar esa tristeza, he buscado la solución comentando con un psicólogo, con un psiquiatra, con un amigo de confianza, pero mi tristeza sigue ahí dentro de mí. ¿Por qué no te levantas? Y te invito a que clames a Dios ahora que estás viviendo un cuadro muy triste, muy lamentable. Dios no te formó en el vientre de tu madre para ser una persona infeliz. Dios te formó en el vientre de mamá para que cuando tú nacieras fueras feliz. Bien dijo aquel hombre de Dios llamado Job, ¿por qué nací? ¿Para qué nací? Job, cuando vivió problemas fuertes, inmediatamente él, dice la Biblia, que él se desanimó. ¿Por qué? Porque estaba pasando por un cuadro bastante complicado. Dice la palabra de Dios en este versículo que vamos a leer, porque este hombre de Dios llamado Job, llegó el momento del desaliento, el momento difícil, y dijo él allá en el libro de Job capítulo 3, quiero que leas con cuidado y escucha, que este hombre llamado Job llegó a desanimarse por los problemas que tuvo. ¿Qué problemas tuvo? La Biblia dice que este
hombre de Dios llamado Job fue rico, tenía 7 hijos, 3 hijas, tenía su hacienda, era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Era rico, pero vino la prueba. Nadie acepta los problemas, a nadie le gustan los problemas, ni al rico, ni al pobre, ni al sabio, a nadie le gustan los problemas. ¿Acaso te gustan los problemas? Claro que no. Dices, pero ¿cómo resolverlos? Mira, escucha bien. Este hombre llamado Job se levantó, pero él empezó a decir cosas tristes. De repente él entró en una depresión. ¿Qué persona no ha entrado en depresión ahora que, pues, recordamos días atrás cuando llegó la pandemia? ¿Cómo fueron esos días de pandemia? Encerrado un año, encerrado otro año, templos cerrados, iglesias cerradas. Imagínate qué cuadro tan tremendo estuvimos pasando. Ahora, ¿qué dijo Job cuando estaba él desesperado? Dice el capítulo 3, versículo 11 en adelante. ¿Por qué no morí yo en la matriz y expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquellos pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría, entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra, que reedifican para sí ruinas, y con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan lo de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí está el chico y el grande, y el siervo libre de su señor. ¿Por qué se da luz al trabajo y vida a lo de ánimo amargado? Que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes de mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. ¿Escuchaste la historia de un hombre rico? De un hombre que no le preocupaba nada, todo lo tenía, 7 hijos, 3 hijas, camellos, asnas, y ya leímos lo que la Biblia nos dice, que era más rico de todos los orientales. Pero vino un problema, vino una adversidad, y aquel problema llegó a desanimarlo, porque la Biblia dice que Dios permitió ese problema. Dios permite probarnos. Muchas veces nosotros pensamos que todo el día nos va a ir bien, toda la semana nos va a ir bien, o el mes nos va a ir bien. En este año que está por culminar, ¿cómo lo estamos finalizando este año? ¿Qué ha sucedido en este año en tu vida? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Por qué no prosperas? ¿Por qué no avanzas? ¿Por qué no eres una persona fiel a Dios? ¿Por qué no eres realmente feliz? ¿A qué se debe? ¿Por qué te truenan los dedos? ¿Por qué descobijas a Pedro para cobijar a Juan? ¿Por qué pones tu mirada en otras cosas? ¿Por qué no pones tu mirada en Dios? ¿Por qué no te acercas al Creador y le dices: Dios, yo sé que tú existes, yo sé que tú vives, pero Dios, yo quiero saber dónde estás? Dice el libro de Job, capítulo 23, versículo 3. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Yo creo que has escuchado algunas prédicas a través de este canal 8. Los pastores que nos han antecedido han traído palabra de Dios. ¿Por qué no tomas la palabra? ¿Por qué no la crees? ¿Por qué no crees las promesas de Dios?
Dios tiene para ti promesas, pero tienes que descubrirlas. ¿Cómo? Esforzándote. Tienes que vencer, tienes que luchar, porque la palabra de Dios nos habla que el Todopoderoso puede defenderte, el Todopoderoso puede ayudarte, el Todopoderoso puede resolver esa necesidad que tienes. La Biblia nos dice que Job cayó en un estrés y Job dijo estas palabras para que te des cuenta. En el versículo 20 del capítulo 1, cuando pasó los problemas, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ahora quiero leerte a través de la Biblia. ¿Cuál fue el problema de Job? El problema de Job fue el siguiente. La Biblia dice en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti y en tu misma presencia. Oiga, qué diablo inteligente. Satanás está desafiando a Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? En el versículo 12, dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos, y se lo llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué noticias tan desagradables? Amigos y hermanos, ¿cuántas noticias desagradables han llegado a nuestra vida? ¿Qué hacer con tantas malas noticias? Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Calculando. Regresamos. Continuamos. Continuamos con este tema tan interesante: levántate para luchar por la fe. La Biblia nos presenta que este hombre de Dios llamado Job tuvo problemas serios. Creo que nadie ha sufrido como Job.
No sé si soportaríamos un detalle como el que acabamos de presentarles. Le hemos dado lectura a un caso verídico, un caso que la Biblia registra. Satanás vino para hurtar, matar y destruir, pero Dios le garantizó a él que él se mantendría firme, firme, firme. Muchas veces los problemas que tenemos en nuestro hogar, en nuestra iglesia, no los hemos superado. ¿Por qué no hemos superado los problemas que nos han arruinado? ¿Te has dado cuenta que últimamente en tu persona hay ruina, hay miseria, hay sufrimiento? No eres una persona feliz, estás con la familia, pero no hay paz en tu corazón. ¿Por qué no arreglas tu vida con Dios? ¿Por qué no miras lo que le pasó a Job? Job se mantuvo a pesar de su debilidad, porque él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y qué hombre, ¿verdad?, tan fuerte. Dijo: ¿por qué no morí en la matriz y expiré al salir del vientre? ¿Por qué no mejor morir? ¿Por qué no mejor morir en ese día? Sin embargo, Dios le permitió nacer. Si vives, y gracias a Dios que en tu caminar has estado contemplando que las adversidades te están acechando continuamente. Quiero decirte algo importante, ya que estás pendiente de este programa de Canal 8. Levántate por la fe. Intenta levantarte por la fe, porque la batalla se gana derribando los obstáculos por la fe. Eres un hijo de Dios, eres una persona creyente, eres un amigo católico, una amiga católica. Te invito a que reflexiones, te invito a que tengas el ánimo de que hoy puedes levantarte y demostrar que con la ayuda de Dios puedes ganar la batalla. Mira, te voy a leer otro caso bíblico. La Biblia nos dice en Hechos 12, versículo 7. ¿Dónde se encontraba el apóstol Pedro? ¿Dónde estaba el apóstol Pedro? Vamos a leer Hechos capítulo 12, el versículo 5, 6 y 7. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Quiero decirte algo importante en este momento. Si estás pasando por un cuadro muy complicado, mira, escucha bien. El apóstol Pedro fue un gran predicador, un hombre de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero Pedro estaba ahora en problemas serios por predicar el Evangelio, por predicar la palabra de Dios. Un día lo metieron a la cárcel. La iglesia, cuando supo que este hombre de Dios, llamado Pedro, el apóstol, estaba en la cárcel, inmediatamente la iglesia se unió a orar. Qué importante es cuando una iglesia espiritual, una iglesia viva, se mantiene orando. Una iglesia viva siempre está en comunicación con Dios. Cuando supieron que Pedro estaba en la cárcel, inmediatamente se reunieron, porque Pedro iba a ser llevado a la muerte. Por eso la Biblia, cuando las Sagradas Escrituras nos menciona que Pedro estaba en la cárcel, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo. Había amenazas sobre Pedro,
Pero entonces Pedro ahí quedó dormido, sujeto con 2 cadenas, en medio de 2 soldados, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Pedro no podía escapar. ¿Cómo salir adelante de este problema? Pedro se durmió. Pedro, de tristeza, pensó: hoy termina mi existencia. Hoy hasta aquí llegué. Pero no pensó que Dios tiene un plan. Nunca pensó Pedro que Dios haría un milagro. La Biblia registra que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, y le dijo: levántate pronto. ¿Dónde estaba Pedro? En la cárcel. ¿Y cómo estaba Pedro? Estaba ahí con cadenas, dice la Biblia, se le cayeron de las manos. En el momento que el ángel visita a Pedro, vino un milagro sobrenatural. Quiero decirte algo importante, que Dios hace milagros sobrenaturales. Dios hace milagros el día de hoy. La Biblia menciona que Jesucristo es el mismo de ayer a hoy y por todos los siglos. ¿Tú crees en los milagros? ¿Tú crees en las promesas de Dios? La palabra de Dios nos habla de promesas que son seguras, que son verdaderas. Los cielos y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. No es casualidad que estás escuchando esta palabra en este día. Dios te ama y Dios quiere ayudarte a resolver ese problema que no sabes cómo resolverlo. Hay problemas que se resuelven con dinero, hay problemas que se resuelven con un favor, pero hay problemas internos. ¿Cómo lograr la paz? Lo que veníamos hablando. ¿Cómo lograr la tranquilidad? ¿Dónde venden ese medicamento para tener paz, para tener gozo, para tener bendiciones? La Biblia nos habla de la fe. El justo por la fe vivirá. Pedro estaba débil, había tenido fe, levantó a un cojo, levantó a enfermos, pero ahora Pedro humanamente estaba estresado, angustiado, pero Dios escuchó la oración de la iglesia. Por eso, amada iglesia, que está en sintonía el día de hoy, usted que es parte de una iglesia, procure orar lo más que pueda. Levántese a orar de madrugada, ore 3 veces al día, así como lo hacía el profeta Daniel. Oraba continuamente porque necesitaba de Dios. Todos los seres humanos necesitamos de Dios. Necesitamos del sol, necesitamos de la lluvia, necesitamos siempre de Dios y de la naturaleza. Hoy encontramos en esta cita bíblica un milagro sobrenatural. Un ángel, tocando a Pedro, le dijo: levántate pronto. Ahí está la visita de un ángel. Ahí está la visita de un ángel. ¿Por qué no? Hoy le dices a Dios: visítame a través de un ángel. Dios lo puede hacer si tú lo crees, porque la palabra de Dios nos dice en un pasaje bíblico que vamos a leer, y dice la Escritura de la siguiente manera allá en Hebreos 13, versículo 1 y 2. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Qué preciosa palabra. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Pero para que recibamos esa bendición, esa presencia de ángeles, dice la Biblia, permanezca el amor fraternal. Levántate y esto vendrá a tu vida. El ángel le dijo a Pedro: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu mano y sígueme. Ahora hay que accionar. Escucha bien la palabra. El ángel visita a Pedro, lo saca de la cárcel y le dice: cíñete, ponte tus chanclas, ponte tus sandalias. Así lo hizo y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo, dice la Biblia, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel.
sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, dice la palabra de Dios, la cual se abrió por sí misma. Salidos pasaron en una calle y luego el ángel se apartó de él. ¿Qué dijo Pedro? Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio! Pero Pedro se levantó. Pedro fue respaldado por la presencia de un ángel. Dios envió su ángel. ¿Sabías que el Salmo 91 lo has leído infinidad de veces? Y quiero leerte para ti en este día, ya que estás pasando por un cuadro muy triste, lleno de preocupaciones. ¿Por qué te preocupas demasiado cuando puedes acudir al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Por qué no te sientas a leer la Biblia? Medita en la Biblia, métete a la palabra de Dios, porque la Biblia dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Dice la palabra del Señor más adelante en el versículo 10 y 11: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Dice la Escritura: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Qué preciosa palabra. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esta es la palabra de Dios para ti. Las promesas de Dios son para ti. Cree en las promesas, acepta las promesas, abraza las promesas, porque Dios te ama. Dios quiere bendecirte a través de su presencia, a través de las promesas. Por eso, cuando estés cantando aquel estribillo que dice: las promesas del Señor mías son, yo las leo y yo las creo. Cree en las promesas de Dios. Si Dios liberó a Pedro, ¿acaso Dios no puede ayudarte a ti? Dios te ama. Dios ayudó a Pedro. Dios ayudó a Josué. Dios ayudó a Moisés. Dios sigue ayudando a toda persona que se acerca, que se rinde a Él. No te desanimes. Levántate, hermanita, hermanito, levántate. ¿Por qué has dejado de congregarte? ¿Por qué has dejado de buscar a Dios? Hay mucha gente que ha caído en depresión espiritual. Hay mucha gente que ha abandonado el santuario. Hay mucha gente que ya no tiene deseo de volver a la casa de Dios por los problemas, por el que dirán. Tienes que cruzar tu Jordán. Tienes que ser valiente. Por eso la palabra del Señor nos dice en esta cita bíblica. Vamos a Hebreos, el capítulo 10. Quiero leer para ti esta cita bíblica de Hebreos, capítulo 10. Dice la Escritura en el versículo 38 y 39. Escucha, tienes tu Santa Biblia, por favor busca este pasaje. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Que esta palabra, amigos, le pueda nutrir, porque usted tiene que levantarse
usted es una persona cristiana, un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Por qué ha retrocedido? ¿Por qué no se levanta? ¿Por qué no se levanta? Porque dice Dios en su palabra, y si retrocediere, no agradará a mi alma. La silla que dejaste en el templo te está esperando, o la banca que abandonaste te está esperando. ¿Por qué no vuelves a Dios? ¿Por qué no te levantas? No es tiempo de estar estancado, no es tiempo de estar derrotado, no es tiempo de estar encadenado. Dios envió su ángel para librar a Pedro. Dios va a enviar un ángel a ti, a tu casa, a tu familia, para que vuelvas a Dios otra vez. Levántate, ve a la iglesia, congrégate, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores ya no tarda. Él viene, Jesús viene. Si estás fuera del redil, te vas a quedar afuera. Por eso, levántate. No le hagas caso a los problemas que tienes, los problemas que estás viviendo. Quiero leer la palabra de Dios allá en el libro de Romanos, el capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos ayudan a bien. Ese problema que has vivido te va a ayudar a pensar, a detenerte, a reflexionar. ¿Qué hago aquí estancado? ¿Qué hago aquí? No hago nada. Voy a levantarme para ir a la casa de Dios. Si el problema ha sido enorme, Dios es más grande que ese problema. Dios es más grande que esa necesidad. Dios es más grande que toda enfermedad. Dios es más grande que toda tristeza. Dios es más grande que ese problema que tienes. Levántate, amigo. Levántate, es tiempo de que te levantes. Recuerda que el apóstol Pablo dijo lo siguiente en Romanos capítulo 8. Dijo el apóstol Pablo lo siguiente en el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará? Versículo 35, del amor de Cristo. ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Levántate, amigo, que no te detengan nada de estos problemas que has leído conmigo en esta hermosa mañana. Antes de culminar, quiero leerte otra cita bíblica porque quiero que te levantes. Si tienes alguna necesidad, mándame tu petición, escríbenos por favor. Por ahí la sobrina Amparo está pendiente para que tú nos escribas. Si tienes algún problema, un obstáculo que no sabes cómo vencer el problema, te vamos a ayudar a orar. Dice la Biblia, acá en Isaías, el capítulo 41. Quiero culminar con estas palabras de la Escritura que dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano, hermana, levántate, esfuérzate, sé valiente, porque Jehová está contigo. No desmayes, ánimo, mucho ánimo, anímate para seguir adelante. Dice Dios, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dice la palabra de Dios, 11, 12 y 13. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos,
serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquello que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Qué palabra? Gloria a Dios. Gracias a Dios por la palabra que hemos escuchado. Espero que este tema, levántate, empieza a caminar. Dios le dijo a este joven llamado Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Si Dios le dijo a Josué, levántate, Dios le dijo a Moisés, levántate, Dios le dijo a Pedro, levántate, ahora Dios te dice a ti, levántate, reflexiona, congrégate nuevamente, ve a la iglesia, alaba a Dios, pon tu mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo el Señor. Pues amigos y hermanos, solamente necesitas acercarte a Dios, pero acércate de corazón. Olvídate de la crítica, olvídate de ese problema que ha surgido. Levántate, amigo, levántate, porque dice Romanos 9:16, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Qué hermosa palabra, te repito, Romanos 9:16, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ánimo, hermano, ánimo, hermana, y gracias a Dios por los mensajes que nos han llegado, y gracias, Amparo, por los mensajes que nos has enviado. Dios te bendiga, Dios te guarde, y bendiciones para ti y toda la familia. Saludos a la hermana María Esther, dice, Dios bendiga al pastor y a su amada esposa, y pido oración por mi hija Dulce Miriam Crisanto, que está cumpliendo años. Bueno, felicidades Dulce Miriam Crisanto. Dios te bendiga, Dios te guarde. Saludos y bendiciones a la hermana María Esther. También saludamos a la hermana Mariana Rodríguez. Dios te bendiga, qué bueno que escuchaste hoy la palabra de Dios. Dice, Dios bendiga al pastor y a todo el pueblo de Dios. También tenemos aquí al hermano Noé, dice, Dios les bendiga, hermanos, pido me ayuden a orar para que Dios me ayude en mi vida y buscar a Dios. Claro que sí, hermano Noé, estaremos orando por ti. Hermano Roger dice, saludos al pastor y hermana Martita, que Dios les bendiga, y saludos a la iglesia Betel y su campo. Iglesia Betel, hermano Roger, les manda muchos saludos. También saludamos a la hermana Loli Dávila, Eva Madrigal, Dalia Coyo, David Nayeli, Romero Nayeli, Romero Magaña, Raquel, hermano Homero Magaña, Raquel, hermana Raquel, Cuaucle, Abraham Ojeda, Arca Morales y Jenny Carrasco, Carlos Sánchez, Dios te bendiga, Elías Martínez, y también tenemos aquí a la hermana Maggie Ramírez, Patti de los Santos, Lidia Lucas, Luz Peralta, Dios te bendiga, y también a la hermana Panchita Córdoba, Berenice Reyes, Dios te bendiga, hermana Berenice, mucho ánimo. Saludamos a la hermana Mari Ramírez, dice, bendiciones al pastor y a todos los que hacen posible la transmisión, grande y maravillosa palabra de Dios. Bueno, jóvenes de aquí de Canal 8, les manda saludos desde Puebla. Y la hermana María Eugenia dice, saludos al pastor Gerardo y a todo el equipo de transmisión. Dios les bendiga grandemente y pide oración por su familia y los niños que sufren en el mundo. Claro que sí, hermana, estaremos orando por esa necesidad. Patricia Hernández dice, hermoso mensaje, Dios es bueno. Claro que sí, hermana, Dios es bueno. Hermana Patricia, Dios le bendiga. Tenemos a la hermana María Elena López, hermana, Dios le bendiga, gusto en saludarle por este medio, dice, amén, pastor. Bien, pues tenemos nuevamente a Cristi, hermana Cristi Macías, Uriel Coaya, Analí Tocal, Himna Espinosa, Dalila Fuentes, hermanita, Dios te bendiga, Aris, Ángel, Lea León,
Julián López, Dios les bendiga. Hermana Teresa Secual pide oración por su familia y su matrimonio. Sí, hermana, estaremos orando. Hermano Felipe Juan pide oración ya que se encuentra enferma. Bien, pues hermano, vamos a orar por tantas necesidades que hay en el pueblo de Dios. Vamos a orar a Dios, vamos a saber que hay bendiciones para todas las familias. Estaremos orando en el templo por ustedes, hermanos. Vamos a hacer la lista de todos ustedes y en el templo y en mi oración particular estaremos orando por ustedes. Pues vamos a dar gracias a Dios por Dulce Miriam Crisanto, que ha cumplido años. Un abrazo, sobrina. Dios te bendiga, Dios te guarde. Damos gracias a Dios y hasta el próximo miércoles. El viernes próximo no estaremos, pues estaremos en Puebla en la fiesta de Acción de Gracias. Discúlpenos porque el viernes no estaremos en este canal. Hasta el próximo miércoles estaremos trayendo la palabra de Dios. Oramos y somos despedidos. Padre, te damos gracias por la lista numerosa que ha llegado. Gracias por mi sobrina Amparo que nos hace llegar. Señor, ¿quién ha escuchado tu palabra? Y todos los hermanos que tienen necesidad, que hay problemas en casa, con la familia, te pido, Dios, les des fuerzas y que se levanten para clamarte, que se levanten para continuar la carrera, porque la meta está cerca. Cuida de todos los hermanos que estuvieron pendientes el día de hoy y bendice a mi sobrina María Esther, que también ha escuchado tu palabra, y pedimos oración por su hija Dulce Miriam Crisanto, que está cumpliendo años. Señor, bendice a Dulce Miriam Crisanto, bendice su hogar, bendice su familia y concédele salud y concédele mucha vida. Gracias por María Esther, que está pendiente, y todos los hermanos. Oh Dios, bendícelos, bendícelos, y esperamos que nuestro hermano Noé, nuestra hermana Patricia, todos los que enviaron mensaje, les bendiga ricamente, y oramos por los muchachos que trabajan en esta empresa, que tú los guardes y que tú los bendigas y los defiendas de todo peligro, que estén siempre con ánimo para transmitir con gozo, para que ellos cooperen para llevar la palabra a miles de hogares. Padre, muchas gracias y hasta el próximo miércoles estaremos en este lugar. Cuida a Dios de todo el pueblo y de mis amigos que han escuchado tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús y que tu Espíritu Santo repose en su vida ahora y siempre. Amén, amén. Pues hermanos y amigos, un abrazo para todos. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta el próximo miércoles. Dios les bendiga. Iglesia Betel y su campo les agradece el habernos acompañado en este su programa Las Promesas de Dios.